Bien, buenos días. Continuamos con la explicación de estas cuestiones vinculadas a la gestión de la información en el ámbito universitario para hablar en este tema 4 de la docencia en el entorno online. Como sabéis, y sobre todo ya una manera incipiente, una manera un poco menos intensa antes de la pandemia, pero sobre todo a partir de la pandemia, la utilización de herramientas virtuales ha sido la tónica habitual en el ámbito universitario, así como en general en todos los ámbitos empresariales, administrativos, etc. La utilización de herramientas que permiten conectarse y ver en un formato síncrono una emisión en directo en la cual se realiza una formación, formatos de reuniones o similares, no siempre muy definida la frontera entre la formación o la reunión, pero en todos los casos con un elemento común que es la distancia, el elemento de la distancia. El uso de herramientas de docencia virtual implica un tratamiento de datos personales que no existía hasta el momento en el que se implanta esa herramienta y que es un tema novedoso. La utilización de estos datos debe cumplir con la normativa aplicable en materia de protección de datos. Por lo tanto, si va a haber una docencia en la cual se va a utilizar una herramienta que gestiona la imagen de una persona, el hecho es que hay una utilización de la imagen, un elemento que no había hasta ese momento, y ahora hay que hacer las valoraciones oportunas. También es muy importante que la utilización de una herramienta virtual conlleva que haya un proveedor externo. Una empresa que se encarga es la que proporciona la herramienta, herramientas que suelen estar o que pueden estar en la nube, en un modo, lo que se llama un modo SaaS, un modo de Software as a Service, una herramienta que se compra, está en un servidor de un proveedor externo, en la nube, y desde allí, desde ese entorno, lo que hacemos es hacer una conexión, conectarnos a ese proveedor dirige luego su conexión hacia nuestro destinatario. Es decir, todo pasa a través de ese proveedor intermedio que es el que nos va a gestionar la conexión. La elaboración de reportes, la comprobación de elementos tales como la asistencia o la conexión durante un periodo de tiempo, etcétera, una serie de cuestiones, y todo ello vamos a tener que elegir proveedores solventes. Las clases, así como las reuniones u otros elementos en los que se utiliza plataformas de videoconferencia, se desarrollan actualmente también en gran manera mediante estas plataformas que permiten la grabación. La grabación de una clase tiene que cumplir o puede cumplir una serie de finalidades. Puede ser una grabación para una formación asíncrona, lo que estamos haciendo ahora. Yo grabo un contenido y ese contenido se emite posteriormente. Puede hacerse una grabación síncrona para una formación síncrona y asíncrona, es decir, por ejemplo, hacemos esta emisión en directo a una hora concreta con participación del alumnado que también tiene la cámara encendida, grabamos la sesión y aquellas personas que no han estado pueden acceder posteriormente a esa grabación para poderla visionar durante un tiempo o con carácter indefinido en una plataforma privada o en una plataforma pública, como pasa muchas veces, por ejemplo, en YouTube, para que se vea abiertamente. No es lo mismo ninguno de estos ejemplos que estamos viendo. La grabación en formato síncrono para una formación asíncrona va a suponer una grabación de la imagen no solo de la persona que imparte la docencia, sino de aquellas personas que están asistiendo a esa emisión. Tiene evidentemente unas ventajas innegables, garantiza la accesibilidad a los contenidos durante un periodo de tiempo mucho más extenso, para personas que por distintos motivos no se han podido conectar, garantiza que todo el personal o toda la gente que tiene que ver esa formación pues pueda asistir en un momento o en otro a la formación, constituye un material que se convierte en material de estudio, es decir, ese vídeo en sí mismo ya puede ser utilizado para la preparación de la evaluación de los conocimientos. Es decir, tiene muchas ventajas sobre lo que pasaba antes en una
clase ordinaria en la que no hay ningún tipo de grabación, sino que se habla, se termina, se acaba y ya está, ¿no? Ese elemento, todos estos elementos añadidos que estamos comentando, pues son los que evidentemente han favorecido la utilización de estas herramientas y la grabación de las clases para constituir un repositorio de información. Se plantean diversos problemas, o se ha discutido sobre diversas cuestiones, por ejemplo, la grabación como de imagen, sonido y de lo que una persona comenta, como que puede afectar a la propiedad intelectual. Es decir, una cosa es que yo vaya a clase y dé clase un día, y otra cosa no es solo eso, sino que esto quede grabado y dónde y para quién se va a facilitar ese contenido, que al final, pues lo he dicho yo, ¿no? Está dentro de mi propiedad intelectual. Las grabaciones, entendemos, y la solución que hemos dado en consultas, en formaciones anteriores y en la guía que hemos elaborado por la universidad, es que la utilización de la grabación tiene que ser restringida en el entorno de la asignatura, accesible a profesorado y alumnado, y informando previamente a todo el personal, profesorado y alumnado, de lo que va a pasar. Se graba durante un tiempo para una finalidad estrictamente docente, con un acceso limitado a las personas de la asignatura, sin capacidad de descarga, y para simplemente facilitar la comprensión y el aprendizaje en el contexto universitario. No, si lo que hacemos es, pues bueno, ya que estamos aquí y ya que lo hemos grabado, pues vamos a colgarlo en YouTube, no estamos haciendo bien las cosas, no estamos reflexionando bien y estamos abriendo excesivamente la utilización de esa grabación. En este sentido, solo el alumnado de la asignatura o grupo de que se trate podrá acceder a las grabaciones alojadas en herramientas de la universidad. También muy recomendable no utilizar herramientas que se nos aparezcan por ahí, sino tener RELA y las herramientas de la universidad, y siempre teniendo presente que esa grabación tiene que tener un fin, tiene que tener un sentido y que tiene que tener también una duración. No es recomendable tampoco que en esa grabación aparezca claramente personas, colectivos vulnerables o distintos otros tipos, siempre que no sea estrictamente necesario, o limitar la utilización de la imagen en la medida de lo posible, si es posible. Si no es necesario que el alumnado encienda la cámara para que acabe saliendo grabada la imagen de todas las personas, pues para qué les vamos a decir que encienda la cámara. Con carácter general, la recomendación es utilizar la grabación del sistema de aula virtual por defecto siempre, pero informando de determinadas cuestiones. Por ejemplo, en vez de encender la cámara en todo caso, optar por las interacciones en el chat, favorecer las preguntas e interacciones sin encender la cámara, porque siempre que el profesorado no considere absolutamente imprescindible contar con esa imagen, que bueno, pues habría que ver en qué casos es obligatorio o se considera muy útil la existencia o la grabación de la imagen del alumnado. Además, también, y yendo hacia el otro lado, la recomendación es que el alumnado no realice grabaciones en las sesiones docentes, porque pasaría lo mismo. Cualquier alumno o alumna que grabe la emisión docente está utilizando la información de otras personas, profesores y profesoras, el resto del alumnado, y ello evidentemente le da una serie de obligaciones. Tendría que utilizar esa información de una forma restringida, etcétera, etcétera. La recomendación es prohibir esa obtención de imágenes, ¿vale? Bien, seguimos enseguida, a continuación con el siguiente vídeo.